¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de las buenas prácticas de manufactura, o GMP por sus siglas en inglés. Y créanme, no es una historia aburrida de burocracia. No, para nada. Es una historia sobre escudos. Escudos de protección que lamentablemente se han forjado en el fuego de desastres públicos. El filósofo Friedrich Nietzsche tenía una frase buenísima. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Bueno, pues resulta que las buenas prácticas de manufactura tienen un porqué increíblemente poderoso. Uno que viene de la historia y de la necesidad de proteger vidas. Si entendemos ese porqué, de pronto todos los cómo, todas esas reglas y procedimientos, cobran un sentido totalmente nuevo. Bien, pues arranquemos. Para entender por qué existen estas reglas, primero hay que imaginar un mundo sin ellas. A ver, viajemos en el tiempo. Vámonos a principios del siglo XX. A principios de 1900, el mercado era, pues, un auténtico salvaje oeste. Había vendedores ambulantes por todos lados con sus elixires milagrosos que, según ellos, curaban todo, desde el reuma hasta el cáncer. Y lo más increíble es que a veces los anunciaban para personas y para caballos por igual. Pero el verdadero peligro era lo que tenían adentro. Alcohol, opio, morfina y nada de eso venía en la etiqueta. Imagínense, creaban adicciones y, por supuesto, no curaban absolutamente nada. Y ojo, que el caos no era solo con las medicinas. En 1905, un libro llamado La Jungla, de Upton Sinclair, destapó las condiciones espantosas de la industria de la carne en Chicago. Piensen en el impacto de leer algo así, que la carne molida podía traer restos de ratas envenenadas y, sí, hasta de trabajadores. El horror que causó fue total. La indignación de la gente fue tan pero tan grande que el Congreso de Estados Unidos tuvo que actuar. Y así nació la Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos de 1906. Que fue un verdadero parteaguas. Por primerísima vez, se prohibió vender productos contaminados o adulterados y se obligó a que las etiquetas dijeran la verdad. Este fue el nacimiento de la agencia que hoy conocemos como la FDA. Ahora sí vamos a ver cómo se empieza a construir el patrón que define toda esta historia. Un patrón en el que cada nueva capa de protección, cada nuevo escudo, nace directamente de una tragedia. Fíjense, incluso antes del escándalo de la jungla ya había pasado algo terrible. En 1902, 12 niños murieron. Y la causa no fue una enfermedad, fue el propio tratamiento que se suponía debía salvarlos. El problema fue una antitoxina para la difteria que estaba contaminada con tétanos vivo. Terrible. La respuesta fue inmediata. El Congreso aprobó la Ley de Control de Productos Biológicos, la primera que exigía inspecciones y pruebas de pureza para estos productos. Y así, el patrón de tragedia que lleva regulación había comenzado. Unas 3 décadas después, la historia se repitió, pero ahora a una escala mucho mayor. En 1937, un nuevo medicamento, que se veía como un gran avance, causó la muerte de 107 personas. Y una gran parte de ellas eran niños. ¿Qué salió mal esta vez? Bueno, una compañía farmacéutica, para que su nueva medicina fuera más fácil de tomar para los niños, la disolvió en un líquido dulce, un elixir. El problemota fue que ese líquido era dietilenglicol, básicamente un veneno parecido al anticongelante. Y aquí está el punto clave. La ley de 1906 solo pedía que la etiqueta fuera honesta, pero no exigía pruebas de seguridad antes de vender un producto. Era un hueco en la ley, un hueco que costó vidas. La respuesta otra vez fue contundente. El Congreso aprobó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 y cerró ese hueco legal para siempre. A partir de ese momento la cosa cambió por completo. Ahora las empresas estaban obligadas a demostrar que sus productos eran seguros antes de poder venderlos. Este fue el verdadero cimiento sobre el que se construirían las buenas prácticas de manufactura. Pero claro, el mundo no se detiene. Con nuevos productos vinieron nuevos riesgos y las regulaciones tuvieron que ponerse al día. Ya no era suficiente con que un producto fuera seguro. A finales de los años 50, otra crisis se estaba cocinando en Europa. Tenía que ver con la talidomida, un medicamento que se vendía como un sedante suave y, sobre todo, como un remedio milagroso para las náuseas del embarazo. Parecía totalmente inofensivo. El resultado fue una catástrofe. Se calcula que unos 10.000 bebés en Europa nacieron con deformidades gravísimas en brazos y piernas. Pero fíjense bien en la segunda barra del gráfico. En Estados Unidos, el número de casos fue 0. ¿Cero? ¿Por qué? Porque una revisora de la FDA, una mujer llamada Frances Kelsey, se negó a aprobar el medicamento. Insistió en que no había suficientes datos de seguridad. Esta vez, el sistema funcionó como debía, como un escudo. La tragedia de la talidomida, por supuesto, provocó un cambio radical. En 1962 se añadieron las enmiendas Kefauver-Harris. ¿Qué significaba esto?
que ahora los medicamentos no solo debían ser seguros, sino también eficaces. O sea, tenían que demostrar que de verdad servían para algo. Poco después, otros desastres, como el del dispositivo intrauterino Dalcon Shield, llevaron a crear reglas específicas para dispositivos médicos en 1976. Y todo esto culminó en 1978, cuando por fin se establecieron formalmente las reglas de las buenas prácticas de manufactura actuales, o CGMP. Pero las amenazas no pararon ahí y siguieron cambiando. El siguiente gran reto no vino de un error de fábrica, sino de algo mucho peor, un acto criminal. En 1982, en el área de Chicago, 7 personas murieron de repente. ¿Qué tenían en común? Todas habían tomado cápsulas de Tylenol extra fuerte. Alguien, y hasta el día de hoy no se sabe quién, había abierto los frascos en las tiendas y había llenado las cápsulas con cianuro. Y ese evento cambió para siempre algo que vemos todos los días, el empaque. Antes de 1982, las botellas de medicina se abrían sin más. Pero después de la crisis del Tylenol, los empacos a prueba de manipulaciones, como los sellos de aluminio bajo la tapa, se volvieron un requisito estándar de las GMPs. Es un cambio que vemos en cada farmacia y supermercado hoy en día. Y la adaptación ha seguido. Con la llegada de las computadoras, pues se tuvieron que crear reglas nuevas como la parte 11 para asegurar que los registros electrónicos fueran seguros y no se pudieran alterar. Y como las cadenas de suministro se volvieron globales, se crearon estándares internacionales, como la guía ICH-Q7A, para que la calidad sea la misma sin importar en qué parte del mundo se fabriquen los ingredientes. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Todo esto nos regresa a la pregunta inicial. ¿Por qué importa esta historia? Pues porque nos revela el porqué fundamental que hay detrás de todos los cómo de la regulación. La idea clave es esta. Las GMPs no son nomás una lista de tareas burocráticas. Cada requisito, cada prueba, cada firma en un documento es en realidad un escudo. Un escudo para protegernos a todos. Y cada uno de esos escudos se forjó dolorosamente a partir de una tragedia que no debe, nunca, volver a repetirse. A ver, pensemos en las reglas de hoy. Las pruebas de seguridad tan estrictas que se exigen son el legado del desastre del elixir de sulfanilamida. Los controles de diseño en los dispositivos médicos existen por fallas terribles como la del Dalcon Shield. Y los empaques sellados que vemos en todas partes son la respuesta directa al envenenamiento por Tylenol. Como vemos, detrás de cada cómo hay un porqué muy humano y muy real. Así que, mientras la tecnología, la inteligencia artificial y la globalización avanzan a toda velocidad, la pregunta queda en el aire. ¿Cuáles serán los nuevos retos? ¿Y qué tragedias, que ojalá logremos evitar, le darán forma al próximo capítulo en esta historia de protección y seguridad que nunca termina?